Hello. Hello. Hello, hello. Adelante, Oscar. ¿Qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a tener una sesión muy interesante con nuestros panelistas. Antes de presentar a nuestros panelistas, quisiera hacerles unas recomendaciones para que este evento se lleve a cabo de la mejor manera. Para no saturar la red, las pantallas y micrófonos de la audiencia están apagados. Las preguntas que tengan ustedes se contestarán al final de la sesión. Los exhortamos a que las realicen dando clic en el signo de interrogación del panel de control. ¿Ok? Primeramente voy a presentar a nuestros panelistas. Ernesto Dieck Azá es ingeniero industrial egresado del Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría en administración de hospitales en Georgia Tech y fue director general del Hospital San José de 1999 a 2011. Es un profesional con más de 30 años en la industria de salud. Fue presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados y miembro del Consejo de Salubridad General de México. Ernesto, bienvenido. Gracias. Nomás aclarando, no es la maestría en ingeniería en el área de ingeniería industrial, no es en hospitales. No sé dónde sacaron esa información, perdón. Ok. Una disculpa. Dante Palazzo es director de compensaciones y efectividad organizacional de Coca-Cola FEMSA. Previamente fungió como director de recursos humanos en la operación de Brasil. Es licenciado en administración de empresas con posgrado en economía de negocios de la Fundación Getúlio Vargas en Brasil y cuenta con una maestría de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector de bienes de consumo en áreas como finanzas, planeación estratégica y recursos humanos. Bienvenido, Dante. Buenas tardes. Alejandro Pérez Galindo funge actualmente como director general de AXA Geralty, empresa que incursiona en un nuevo modelo de servicio sustentado en el bienestar y en la detección oportuna de enfermedades. Es ingeniero químico egresado de la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Brantford, Reino Unido. Ha colaborado en McKinsey, GE y AXA en áreas comerciales relacionadas con estrategia de negocios y consultoría. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Oscar, y buenas tardes a todos mis colegas panelistas y a la audiencia. Juan Pablo Mogollón es médico cirujano con posgrado en salud pública, seguridad social y administración hospitalaria. Cuenta con 20 años de experiencia en gestión asistencial y administrativa en organización del sector salud. Es responsable de la puesta en marcha de las clínicas de atención médica de AXA Geralty, instituciones de atención primaria que se integra con redes de atención complementaria para brindar servicio a más de 3 millones de asegurados. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias y un saludo a todos. Le voy a pasar el micrófono a Sebastián Viramontes, nuestro subdirector de Administración de Riesgos en FIDEX, para que lleve a cabo la dirección de esta sesión. Bienvenido, Sebastián. Sebastián, ¿me escuchas? Parece que no escucha. Ok. El envejecimiento de la población y a la alta prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas son dos de los principales retos que enfrenta la humanidad en nuestros tiempos en términos de salud. Afortunadamente, hoy tenemos a nuevas tecnologías que nos permiten extender nuestra expectativa de vida. También en algunos sectores permea mucho más consciente y cultura de salud. Sin embargo, el sistema de salud privado enfrenta serios problemas. Por ejemplo, la falta de coordinación entre los principales actores del modelo. Los médicos y prestadores de servicio, entre ellos hospitales, se quejan porque las aseguradoras y otros medios de pago no pagan lo suficiente. Las aseguradoras reclaman porque los costos no dejan de aumentar. Se practican procedimientos innecesarios y las primas que cobran a sus clientes se hacen insuficientes. Los clientes, individuos y empresas enfrentan costos incrementales año con año, muy por encima de la inflación general.
Nosotros creemos que la coordinación y la gestión nos ayudarían a enfrentar este problema. Para que nos compartan sus experiencias y propuestas, paso la palabra a nuestros panelistas. Muy bien. Empezamos, pues, creo que era conmigo, ¿verdad? Miren, tenemos muy poco tiempo, así es que vamos a tratar de hacer una dinámica muy rápida. Yo traigo 3 puntos muy relevantes, me dan la siguiente. Yo quiero platicar así o exponer brevemente 3 temas. Uno, en mi percepción, las tendencias generales del sistema de salud mexicano, ¿verdad? 2, ahorita escuchamos un poquito de la molestia que hay en la industria de la salud, entre hospitales y aseguradoras o proveedores de salud y aseguradoras. Entonces, ¿en qué ha fallado la industria privada de salud en nuestro país y probablemente en el mundo? Y un poquito hablar de modelos o tendencias de modelos bajo un esquema de modelos individualizados para las personas, ¿verdad? ¿Me vas a la siguiente, por favor? Adelante. Entonces, en términos generales, déjenme les platico qué es lo que es una percepción de lo que ha ocurrido en México. Imagínense que el gobierno es nuestro papá. Entonces, les voy a platicar una tendencia de los últimos 100 años, ¿verdad? En 1917, papá gobierno estaba preocupado por la salud, pero no sabía cómo entrarle al toro, ¿no? Interesantemente, en el 43, muy preocupado por la salud, pero de los que trabajaban, o sea, de su fuerza productiva del país. Pero allá por el 82 genera una estrategia de descentralizar recursos del Estado, ¿verdad? Para atender, para no hacer mexicanos de primera, entre comillas, y de segunda, es decir, los que trabajan tenían seguridad social y los que no trabajaban tenían un tema que resolver sin una seguridad social. Por eso la Secretaría de Salud, ¿verdad?, se descentraliza hacia los estados y esa es una forma de ayudar o de generar una estrategia de salud para la población. Para el 99, papá gobierno está preocupado por la calidad y la homogeneidad de los servicios de los subsistemas que creó a través del tiempo en el tema de salud. Para el 2003, nace lo que a la postre sería finalmente el Seguro Popular, que tenía el objetivo de crear una estrategia de cobertura universal donde los procedimientos se pagaran a un costo ya determinado, incluyendo, ¿verdad?, instituciones públicas o privadas. Es decir, si se acuerdan de cauces o de enfermedades catastróficas, ya tenían un tabulador claro y definido total entre honorarios médicos y honorarios hospitalarios o como le quieran llamar. Esto era muy relevante porque ya traía una tendencia muy clara y eso iba a impulsar mucho incluso a las aseguradoras y a los administradores de salud. Finalmente, déjenme, les comento también que el gobierno paga el 48% del gasto en salud, 44% es de bolsillo y los seguros de gastos médicos han tenido solamente una penetración de alrededor del 8%. Con esta tendencia anterior, la idea era evolucionar a generar una base de pago de procedimientos probablemente bajo los estándares que empezaban a marcar o bajo los procedimientos que empezaban a marcar esta tendencia del Seguro Popular. Desafortunadamente hay algunos cambios en ese tema, pero esperemos que se reconsideren más adelante y ahorita hablaré un poquito de eso en la siguiente diapositiva. La población sigue envejeciendo, como se dice, entonces el gasto en salud sigue incontrolable. Hay un tema relevante por todo esto que acabo de platicar. En resumen, de los últimos, en cierta medida, 100 años, con los temas más relevantes. ¿Me das la siguiente, por favor? Miren, con todo esto que les platiqué, el sistema de salud mexicano lo podemos ver con los principales actores, ¿verdad? Que vemos, hay sistemas, hay fuentes de financiamiento, hay fondos que se crean, proveedores y beneficiarios. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que se busca o se buscaba ordenar y eficientar estos sistemas de salud tan complejos que finalmente tenemos, haciendo que el gobierno fuera más que todo un regulador y no un dueño de todo el proceso. Así dejábamos una tendencia donde a través de la oferta de los servicios de salud, tanto públicos como privados,
se pudiera generar una estrategia de competencia y con ello mayor eficiencia en la industria y crear mayor nivel de calidad y contención de costos. Pero si observamos este sistema de salud tan complejo que tenemos con los subsistemas, con la seguridad social, Secretaría de Salud, sector de salud, además de todas estas fuentes que mencioné de financiamiento y proveedores, obviamente este ordenamiento, ¿verdad? Pretendía el gobierno regularlo y obviamente dejaría al gobierno ya no como operador, ¿verdad? Sino simplemente como regulador y administrador del sistema, generando esas eficiencias de calidad que se requieren y con costos, etcétera, etcétera. Esto desafortunadamente cambió, ahora tenemos un esquema del INSABI que no entendemos qué va a pasar, pero ese es un volver a empezar cuando ya había una tendencia muy clara y definida a lo que verdaderamente podría ocurrir. Los efectos los vamos a empezar a sentir en próximas fechas y pues ya se hablará hacia el futuro qué sucede con esto. ¿Me pasas la siguiente, por favor? Bueno, ahora, la percepción de que por qué existe una percepción más bien de que ha fallado la relación entre la industria de salud y sus proveedores en México y probablemente en el mundo. Bueno, en realidad es porque se requiere un modelo de confianza entre las partes. Las aseguradoras, los hospitales o los servidores de salud siempre se perciben contrapunteados. Hoy unos ganan y los otros sienten que pierden. Las aseguradoras requieren su estado de resultados anual saludable. Este es un tema muy relevante y yo creo que para todos, pero también hay que ver el largo plazo. Los modelos de salud deben encaminarse a calidad, seguridad y buenas prácticas, donde el usuario o comprador debería tener claridad de procesos, calidad, ¿verdad? Obviamente, qué tipo de servicio y proceso está comprando y cómo lo puede comparar entre una u otra instituciones. El expediente electrónico o el expediente clínico, que debería de ser electrónico, debería de ser una herramienta impulsada enormemente por las aseguradoras, ¿verdad? Pues obviamente hoy en México está subdesarrollado, subutilizado y es indispensable avanzar en este tema para tener indicadores de control, de comparación equivalente de diagnósticos, de procedimientos con codificaciones de diagnósticos y procedimientos equivalentes, obviamente que nos ayudarían también con indicadores de calidad y la posibilidad de generar verdaderas estrategias de compensación variable a los profesionales de la salud sin incentivos perversos, que ese es un tema relevante. Muy bien, me pasan a la siguiente diapositiva, que es tratar de buscar un modelo de salud que obviamente deberá evolucionar a uno que considere el gasto anual del individuo, ¿verdad? El gasto anual y acumulado a través de los años, no como un estado de resultados nada más como hoy lo ven las compañías de seguros. Es decir, se podría generar estrategias para buscar modelos de salud cuidando los valores del gasto de la persona hacia el futuro y traer esos gastos futuros a valor presente. Y entonces sí, estaríamos proyectando los estados de resultados o los estados financieros de la compañía a través del tiempo bajo un esquema de visión global, ¿verdad? Obviamente habrá que buscar con todo esto también los nuevos modelos de salud bajo este esquema o esta óptica para cubrir más población y no solamente la población de niveles socioeconómicos altos. Debe existir una estrategia efectiva a los procesos de prevención y corrección. Por tal motivo, es importante atender las dos bases. Mira, me pasas la siguiente, por favor. Exactamente. Bueno, como mencioné, el modelo de salud tiene un costo a través de la vida de la persona. El gasto en salud acumulado en la vida, ¿sí? Es el que hay que disminuir, ¿verdad? Y no hay que hacer nada más cortes anuales, hay que traer esos valores futuros al presente y proyectar los resultados de las aseguradoras. Entonces, por ende, si hacemos eso, podríamos mejorar los resultados de la administración de salud. Se estima que el gasto en salud de una persona durante los últimos 20 años de su vida ascenderá al 60% del gasto total,
¿sí? En prevención es difícil encontrar estrategias para pagar por dejar de hacer, o sea, para pagar dejar de hacer la salud, o sea, es bien complicado, pero hay que buscarlos, hay que tratar de encontrar esos modelos. Por último, en el tema de prevención más corrección, ¿verdad? Si hablamos de prevención, hemos visto algunos modelos exitosos que fueron como Cuauhtémoc y Famosa, Vitro, que tenían un enfoque a las personas y su desarrollo integral, o sea, salud, educación y prevención, como un club social. San Nicolás de los Garza, en el estado de Nuevo León, es el municipio, o fue el municipio, no sé si todavía, supongo que así es, con mayor esperanza de vida al nacer. Qué curioso, ahí estaban Cuauhtémoc y Famosa, Vitro, y obviamente a través de empresas que crearon una cultura diferente, una educación diferente, ¿sí? En pocas palabras, las aseguradoras podrían ver esos modelos, evolucionar a ser un club de salud en lugar de uno de enfermedad. Finalmente, para no agrandar el tiempo, en corrección, se debe enfocar las estrategias en la confianza entre proveedores de salud, aseguradoras y pacientes, analizando datos, diagnósticos y procedimientos, ¿verdad? Y obviamente tener información y su acceso al expediente. Tenemos que buscar modelos donde haya incentivos no perversos y enfocados en la salud y no en la enfermedad. Mucha educación es importante y a la educación me refiero a que las escuelas de medicina, a través de sus profesores, estudiantes y residentes, representan un gran filtro de calidad y seguridad para todo el sistema de salud y obvio para los pacientes. Pues así en términos generales y rapidito, eso era lo que yo quería compartir. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, por compartirnos esa visión tan amplia de la organización del sistema en su conjunto. Y ahora vamos a pasar la palabra a Dante para que nos cuente un poquito su experiencia en materia de gestión. Adelante, Dante, por favor. Gracias, Sebastián. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación de estar aquí hablando con ustedes de este importante tema que es la relación entre el ahorro y la salud. Y yo el que les traigo aquí es una visión del dilema que están viviendo las empresas, ¿no? Fíjense que hoy el beneficio de un seguro de gastos médicos ya es algo que empieza a tener una buena prevalencia en el mercado mexicano. Estamos hablando ya de un cuarto de las empresas ya lo ofrecen o subsidian pólizas de seguro médico. En otros países este porcentaje es incluso mayor. Aquí en México, empresas grandes también, el porcentaje es mucho mayor. Y cuando encuestados, los colaboradores sí dicen que es uno de los beneficios que más valoran. Lo ponen ahí junto con, por ejemplo, seguro de vida. En la próxima, por favor. Y como ya mencionó un poco Ernesto, el gasto viene incrementándose diferentemente de los demás beneficios que la empresa ofrece. Este gasto sí se incrementa a un ritmo mucho más acelerado que la inflación. Estamos hablando de casi 4 veces de nivel de más acelerado. Otros beneficios van en línea con la inflación, pero este sí sigue creciendo. El que al final crea un dilema para las empresas, ¿no? En la siguiente hoja, por favor. El dilema es cómo ofrecer un beneficio que es atractivo y al mismo tiempo cómo estar controlando los costos. O sea, si por un lado la empresa decide restringir el alcance de su beneficio, disminuye la atracción del mismo, y si por otro lado quiere hacerlo lo más atractivo posible, se ve muy presionada por los costos crecientes de este beneficio. Y aquí el punto es que estos ejes no necesariamente tienen que ser diametralmente opuestos. En la siguiente hoja, por favor. Hay una manera de verlos, los mismos ejes ahí inclinados, y ahí sí surge una salida a las empresas que es hacer gestión de este beneficio. O sea, a partir de gestión es posible caminar en ambos ejes
asegurando un beneficio que sea atractivo y que no esté impactando tanto los costos de las empresas. La próxima, por favor. ¿Cómo lo pueden hacer eso las empresas? Bueno, existen diferentes iniciativas de gestión. Obvio, aquí no es algo exhaustivo, puede cambiar dependiendo del tamaño de la empresa, pero sí, aquí les doy algunas sugerencias, empezando por obtener los datos de uso de las pólizas de salud. Las empresas tienen que conocer a sus asegurados, los titulares, obviamente, pero no olvidar que muchas empresas extienden el beneficio a dependientes. Entonces, hay que conocer su perfil demográfico también. Tener los siniestros clasificados, categorizados, entender la frecuencia, el impacto de cada siniestro, entender, muy importante, el costo por cada institución, sea un hospital, un laboratorio, una clínica, incluso costos por médicos. Y finalmente, estar muy a par de la ocurrencia de casos catastróficos de salud, que estos son los que más mueven la aguja de los siniestros en las pólizas de salud. Una vez con los datos, es muy importante, obvio, empezar a trabajarlos, entender cómo la gente está utilizando la póliza y buscar responder preguntas como: ¿hay relación de los siniestros con la actividad laboral de la empresa? ¿Cuál es la preferencia de los asegurados por las instituciones o por los médicos? ¿Hay indicios de uso inadecuado del seguro? Y finalmente, los pacientes están tomando decisiones informadas sobre cirugías electivas. Una vez hecho eso, entonces viene lo más importante, que es cambiar comportamientos. Las empresas tienen que comunicar cuáles son las instituciones y los profesionales que se recomiendan acceder, estar preocupada con la capacitación del uso que se hace de las pólizas de salud. La empresa tiene un rol súper importante en la educación para un estilo de vida saludable, para la identificación temprana de enfermedades y, obvio, tiene que dar seguimiento muy cercano a casos de internación y home care. O sea, el cambio de comportamientos no es nada más de los titulares, de los asegurados. El simple hecho de que la empresa está dando seguimiento a estos casos cambia comportamientos también de hospitales y médicos. En la próxima, por favor. Aquí les traigo nada más un ejemplo, un caso de Brasil, de cómo funciona un esquema de gestión en la empresa. Aquí se trataba de un colaborador que tenía una alta frecuencia de uso de la póliza de la empresa con alto costo y que por el sistema de gestión de la empresa se sonó una alarma de que a él se había sido indicado una cirugía de altísimo costo. Aquí se trataba de una cirugía de columna. Entonces, una vez contactado el colaborador, pudimos entender cuáles eran sus antecedentes. El colaborador venía ya con un elevado grado de incomodidad, con muchos dolores frecuentes, intensos. Ya se veía que su productividad en el trabajo venía afectada con un alto ausentismo y que su condición empezaba a favorecer otras enfermedades como depresión, insomnio, hipertensión. Y, obvio, como ya les había comentado, se hicieron a él una propuesta de cura de su enfermedad a través de una cirugía de alto costo con tornillos, placas en su columna. ¿Qué hizo la empresa? Proporcionó una segunda opinión médica a este colaborador, informando a él cuáles eran los riesgos asociados a este procedimiento. El colaborador decide revertir la decisión y adoptar tratamiento fisioterápico, el que mejora sustancialmente los síntomas y su calidad de vida. En la empresa decidimos cambiar su actividad para una que fuera más compatible con su condición de salud. El colaborador sale satisfecho con la solución
y tiene a la empresa como una referencia de cuidados de salud. Finalmente, la empresa tuvo la oportunidad de identificar la necesidad de poner un programa de prevención de enfermedades relacionadas a la columna. Entonces, concluyendo en la próxima, difícilmente las empresas podrán reducir el costo de una póliza de salud acotando el alcance de las mismas, porque eso comprometerá la atracción, el propio sentido de estar dando este beneficio. Lo que las empresas tienen que hacer es implementar esquemas de gestión como estos que les comenté y promover cambios de comportamientos de los asegurados y de las instituciones para lograr, ahí como les mencionaba al principio, caminar ahí a 45 grados en este eje, los dos ejes de este dilema del que estamos hablando. Muchas gracias. Gracias, Dante. Gracias por compartirnos esos pues, consejos, esas prácticas que son sutiles, pero que tienen alto impacto, ¿verdad? En la forma como gestionan las empresas los programas de salud. Bueno, sin más, paso la palabra a Alejandro Pérez Galindo. Alejandro, adelante, por favor. Muchas gracias, Sebastián. Si nos vamos a la siguiente, a riesgo de ser repetitivo, porque esto nos lo ha contado ya Ernesto y nos lo ha contado Dante, nosotros desde la perspectiva de aseguradora en este mercado de la salud, lo que decidimos es tomar un rol más activo en prestar servicios de salud. Por un lado, lo que hemos visto, y lo dijo Ernesto, pues la penetración del seguro es apenas del 8%. Es una penetración pequeña y ha sido así por los últimos probablemente 5, 8 años en esos niveles. Y prácticamente la mitad de las personas que tienen un seguro de gasto médico mayor lo obtienen como un beneficio provisto por las empresas, también como lo hablaba Dante. Y el reto adicional de poca penetración es el costo de proveer ese beneficio para una empresa o para un individuo poder seguir pagando su seguro de gasto médico mayor, porque pues está más vinculado a avances médicos, a servicios de salud, que a la inflación general o inflación relacionada con servicios distintos. Como decía Dante, pues es 4 veces más grande. Entonces, como aseguradora, nosotros estamos convencidos que hay que hacer algo que sea diferente, porque al final las palancas que creo que tienen que ver con lo que decía Dante de alcance de los beneficios son bien limitadas. Acabas aumentando deducibles, cerrando red o tener una mayor participación del empleado en el beneficio de la póliza y él pone también de su dinero, la empresa pone otro tanto y ahí la van llevando. Pero eso creo que son todas las palancas que se han en general utilizado como industria del lado de aseguradora. Y precisamente pensando que en este mundo privado de la salud falta una capa importantísima que es la prevención, pues lo que nosotros decidimos es participar en la construcción de esa capa preventiva o atención médica de primer nivel. Si nos vamos a la que sigue, por favor. Aquí lo que nosotros estamos construyendo es un sistema privado de salud y como cualquier sistema de salud, pues ¿dónde comienza eso? Con la atención de primer contacto, con la atención primaria, con medicina general, con pediatría, con ginecología y esos médicos te van abriendo la posibilidad de ver a otros especialistas en función de lo que tú estás teniendo. Un médico familiar, un médico internista, pues juegan un papel fundamental en ese sistema privado de salud, que es sobre el que estamos nosotros construyendo. Y lo que buscamos es cambiar también la ecuación. Creo que la ecuación de la salud está muy orientada a la curación y no a la prevención, como también insistía Ernesto. Nosotros estamos convencidos que así tiene que ser. Hay que comenzar ahí, pero hay que unir este sistema que es tan fragmentado. El viaje en salud en México es un viaje fragmentado, roto, donde el paciente, el asegurado, va abriéndose camino y va encontrando la mejor forma de atenderse y a veces esa mejor forma no resultó ser verdaderamente la mejor forma. Una de las columnas vertebrales de este sistema que estamos construyendo es justamente el de datos, el de información. ¿Y cuál es esa fuente? Pues es un expediente
médico electrónico que va uniendo las distintas etapas de ese viaje en salud. Y al final, ¿esto qué significa para una empresa, un individuo? Pues que podamos contener el gasto, que podamos hacer más saludable financieramente un producto de protección en salud, tratando de alinear los incentivos. Yo creo que todos queremos estar más sanos, tanto el individuo como la empresa hacia el colaborador y nosotros como pagador, como aseguradora, que ha sido el rol tradicional. Pues si unimos esos puntos a buscar que el empleado esté más saludable, se crea un círculo virtuoso, ¿no? Y lo que buscamos es asegurar que las empresas son capaces de seguir brindando un beneficio en gasto médico mayor o en salud más completo que sea sustentable en el largo plazo. Yo estoy convencido de que si no se hace algo diferente, pues esto se va a romper, ¿no? Si una aseguradora no gana, si el pagador no tiene el dinero suficiente para mantener precios que sean accesibles, menos mercado habrá. Por el lado de las empresas, pues un beneficio que crece 4 veces la inflación es bien difícil que sea sostenible. Y esa es la idea de ese sistema de salud que está sustentado, repito, en prevención, en programas de cuidado. Y ese es mi punto de unión con el doctor Juan Pablo Mogollón, que nos hable justamente de en qué consiste ese modelo de salud, en donde centramos toda la actividad en asegurar que el individuo, la persona, está saludable. Si se enferma, que sucede lo que tenga que suceder desde el punto de vista que sea pertinente médicamente, que podamos corregir su estado de salud y regresarlo a un mejor nivel de salud y mantenerlo en ese buen nivel de salud en el mayor tiempo posible. Entonces, sin más, le paso la palabra a Juan Pablo. Muchas gracias, Alejandro. Si me ayudan con la presentación, pero un poco ya hemos escuchado a Ernesto hablarnos de cómo ha evolucionado el sistema de salud y cómo debemos enfocarnos hacia la promoción y la prevención. Dante nos contaba de esta perspectiva de las empresas, de cómo conocer lo que está pasando con nuestros asegurados en las pólizas colectivas de nuestras empresas y a partir de esa información empezar a cambiar comportamientos. Y quiero dejar esos dos temas ahí, cómo hacer promoción y prevención y cambiar comportamientos. Y Alejandro ya nos conecta con esto, que es lo que hace hoy y el esfuerzo del sector privado en torno a un nuevo modelo. Y permítame, si quieres vas avanzando, por favor, dale varios clics a la presentación para que vaya avanzando. Retomar algunos padecimientos importantes en México y los quiero retomar porque son ¿no? prevenibles y tratables y causan un montón de muertes de muchos mexicanos en este país, en nuestro país. Y además, pues pierden años de vida saludable. Hay muchas muertes, muchos años de vida saludables perdidos por cosas que hubiéramos podido intervenir desde un modelo que no esté centrado en la atención de la enfermedad, sino en la atención de la salud. Sigue, por favor. Y eso nos lleva a decir que además en México gastamos del gasto total de salud, mucho de ese gasto sale del bolsillo de los mexicanos y se gasta, si bien México es uno de los países que gasta menos per cápita en salud, curiosamente cuando vemos ese gasto completo, al interior, la fracción que gasta en medicamentos, que es casi la cuarta parte de salud, es uno de los países de la OCDE que más gasta en medicamentos. Y así cada mexicano tiene que sacar de su bolsillo para atender las enfermedades más frecuentes. Y por supuesto esto lleva a una afectación de las empresas, ya antes nos contaba algo de eso. Y se estima que cerca del 7,5% de los días laborables se pierden en ausentismos derivados de condiciones de salud. Y eso lleva a las empresas a perder hasta el 16 al 40% de la productividad. Y entonces, ¿por qué no enfocarnos en un modelo basado en la salud y no en la enfermedad, en la promoción y en la prevención, en la integración, en el cambio de comportamientos? Por favor, sigue. Y alguien dice, y bueno, y entonces volviendo un poco al foco de cuál es la relación entre ahorros y salud, o entre salud y ahorros, yo digo, hay formas de ahorrar. ¿Y cómo ahorramos nosotros, las personas? ¿Compramos un seguro médico o las empresas compran un seguro médico? Eso nos mantiene
apuntándole a la enfermedad, o compramos membresías de descuento para cuando nos enfermamos vayamos allá. Pero afortunadamente ya hay algunas personas que han empezado a migrar a vamos hacia la promoción y prevención, ¿sí? Y hay muchos hoy que vamos y nos vacunamos y prevenimos que nos vaya a dar COVID. O hay otros tantos que van y se hacen un check-up anual y buscan que detectarse enfermedades a tiempo. Y entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Pues migrar de ese modelo de atención de la enfermedad a un modelo de atención de la salud que nos permita resolver los problemas de salud más frecuentes de la población, que nos permita identificar los riesgos de la población y tratarlos, y por supuesto articularnos con los niveles de mayor complejidad. Y creemos nosotros que el mejor camino para hacer esto es la triple meta como principio orientador, y no es algo que nos hayamos inventado en AXA Keralty, es algo que diseñó Donald Berwick, un pediatra, con su equipo en el 2008, como una estrategia de mejora del sistema americano, y que hoy se ha vuelto un principio de muchos sistemas de salud, y que dice, oye, todos los gestores de salud, y cuando usted pretenda gestionar la salud de alguien o de una población, no se oriente solamente a hacer a la parte financiera, a la costo eficiencia. Recuerde que lo primero es lograr la mejor salud posible de la población y brindar una experiencia memorable de servicio. Y ese es nuestro principio orientador. Y a partir de eso creamos un producto que busca, basado en la promoción y prevención, en la integración de servicios con una historia clínica única, electrónica, en el cambio de comportamientos, ir hacia otro lugar. ¿Y cómo lo hacemos? Si quieren me regalan otra, ¿cuál es la propuesta que hay en torno a esto? De cómo ahorrar a partir de la salud. Esto es algo que deberían hacer todas las personas, todas. Cuando van a hacer su check-up anual, buscar a una profesional que les evalúe 4 ejes. El primero tiene que ver con que les realicen pruebas diagnósticas en torno a detectar tempranamente los cánceres más frecuentes de la población en México, que son mama y cervix en las mujeres, próstata en los hombres, y en la población general mayor de 50 años cáncer de colon. Esos son los cánceres que más muertes se llevan en este país. Y por supuesto cardiovascular, pensando en quiero, chécame mi tensión arterial, mi peso, mi talla, cómo está el azúcar en mi sangre, las causas más frecuentes de enfermedad cardiovascular. Y en salud sexual y reproductiva, ni hablar de muchos pacientes que tienen, o muchas personas que tienen enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, sífilis y otras, que caminan por ahí y no lo saben. Hay que checarse a tiempo y detectarlas a tiempo. Y salud mental, pues si estamos bien en nuestro eje de salud mental, seguramente seremos más productivos, nos ausentaremos menos de nuestro trabajo y demás. Si hiciéramos esto todos, los mexicanos, una vez al año, tendríamos una mejor salud y ahorraríamos mucho dinero. Sigamos. Y así empieza el viaje en salud en AXA Keralty, con esta evaluación de los 4 ejes. Y a partir de eso, uno debería decirle a nuestros médicos, a su médico de confianza, oye, ya que me evaluaste, ponme en uno de estos grupos. No tengo nada, no tengo factores de riesgo, no quiero que me aparezcan, soy persona relativamente sana, entonces me voy a ir por la línea de promoción y prevención. Me voy a checar una vez al año estos 4 ejes y voy a cambiar algunas conductas y voy a cambiar algunos comportamientos. Y eso es tan importante también para el grupo 2, que es el que ya tiene factores de riesgo, tiene sobrepeso, tiene obesidad, pero no le ha aparecido ninguna enfermedad. Y luego están los eventos específicos, ya soy diabético, ya soy hipertenso, ya tengo artritis reumatoidea o cualquier otra enfermedad. ¿Cómo me intervengo a partir de esta identificación de riesgos que hemos hecho? Entonces, eso es lo que deberíamos buscar como cambio de conducta. Me checo, me reviso mis riesgos y luego voy a uno de estos grupos. Y eso es lo que hace el modelo de salud que hoy AXA Keralty pone en el mercado y que hoy le ofrecemos a la población. ¿Sigamos? Y al final, ¿esto cómo se llega? Pues a través de una red integrada de servicios, de un modelo integral de atención, que pone al paciente en el centro, que pone un equipo de práctica integrado alrededor de ese paciente, y es un médico general, o un pediatra, o un ginecólogo, con una nutrióloga, un psicólogo y un grupo de enfermería que hace parte del cuidado de esa persona, que hace coaching con esa persona, que lo acerca a los exámenes de laboratorio básicos o especializados que necesita, a los equipos de salud dental, porque a veces nos quedamos solamente en la salud médica, pero también hay que ver la salud dental. Y cuando hablamos también de ver y toma estos medicamentos, no los 10 que habitualmente ordenas, a lo mejor solo necesitas 2, a lo mejor solamente necesitas 1, a lo mejor no necesitas ninguno. Y algunas de las personas quieren tener contacto con otros pacientes, y es cómo nos acercamos a asociaciones de pacientes. ¿Y cuándo lo requieres? Porque ya no pudimos controlar la aparición de la enfermedad, sino esta apareció y necesita recuperación, pues llevarlo a un programa de rehabilitación, incluso con actividad
especializada o subespecializada en una red de mayor complejidad. Y lo más importante es poner esto muy cercano a las personas. Y la mejor forma de hacerlo hoy, y que además nos impulsó muchísimo la pandemia, es la telesalud. Es como yo hoy estoy muy cercano a la gente a través de telesalud. Esto es la oferta de valor que AXA Geraldi hoy tiene para la población de México y que además va en línea con lo que estamos tratando hoy. Cómo a partir de ser saludable genero ahorros. Correcto. Muy bien, doctor. Pues muchas gracias por este concepto. Suena muy interesante. Voy a ir, nos quedan unos 10 minutitos, 12 minutitos y quiero pasar algunas preguntas que nos han ido llegando del público. Si hay adicionales, por favor, pónganoslas en los chats. A mí me gustaría dar la primera pregunta a Ernesto, siguiendo la línea de presentación. Desde su punto de vista, ¿cómo el gobierno y los órganos reguladores del Estado pueden ayudar a las aseguradoras privadas, a los prestadores privados y a estos conceptos nuevos que estamos entendiendo a convivir de una forma más armónica y buscar los objetivos comunes en favor de los asegurados y de los pacientes en este caso? Bueno, yo creo que más que todo, más que el gobierno tendría que ser en general la industria, es decir, el gobierno iba convirtiéndose, como dije, en un modelo de regulador. Ha cambiado un poquito eso, pero la manera de resolver ese tema es apoyando, en mi percepción, a las aseguradoras a buscar entrar en los niveles socioeconómicos, no nada más el A, B, C+. O sea, habría que hacer alguna estrategia o hablar con los gobiernos para ver qué incentivos, incluso hasta fiscales, pudiera haber para que las aseguradoras entraran a esos otros sectores de la población que bastante lo necesitan. Nomás que sí también hay que voltear a pensar en cómo hacer para que haya una estrategia de eficiencia en los gastos, porque como dijo Dante, la inflación en el tema de salud es mucho mayor que la inflación general. Entonces, yo creo que una gran estrategia es voltear a ver lo que estaba haciendo anteriormente el Seguro Popular, que no eran DRGs per se, pero sí tenían mucha claridad en los procedimientos, en distintos procedimientos de enfermedades catastróficas, ¿verdad? Con sus respectivos costos. Entonces, eso podría servir como plataforma para las aseguradoras para crear seguros basados en esa plataforma y decir, oye, yo puedo ofrecer un seguro para los hospitales que quieran participar conmigo, ¿verdad? Con esta plataforma de servicios, ¿sí? Entonces, y más con el conocimiento que se tiene, pues poder llegar también a la prevención. En pocas palabras, o entramos en el sistema de salud a los volúmenes de pacientes para ser más eficientes, o el sector asegurador se va a quedar con muy poca penetración en el mercado mexicano. Correcto, correcto. Muchas gracias, Ernesto. Muy interesante. Miren, me acaba de llegar una pregunta súper interesante, que la voy a abrir aquí a la mesa en su conjunto. Creo que uno de los principales problemas por los que no hemos avanzado más profundamente en estos programas, modelos de prevención, es que tienen un costo, ¿verdad? Y bueno, siempre es difícil dar el primer paso. A veces la teoría nos dice que invertir en prevención, todos lo han dicho, nos traerá ahorros en la contención del gasto médico mayor, pero nadie quiere tomar el primer paso, ¿verdad? Y siempre hay esas dudas. Aquí nos pregunta un ejecutivo de recursos humanos que cómo puede justificar ante la alta dirección de la empresa la inversión en prevención desde un punto de vista muy objetivo y financiero, ¿verdad? No sé quién la quiera tomar. La dejo abierta. Yo intento también. Sí, primero de todo, las empresas, como yo mencionaba en mi presentación, tienen que tener los siniestros bien categorizados, clasificados, de tal manera que les permita saber
exactamente cuáles gastos fueron de prevención y cuáles fueron de corrección, de tratamiento. Y una vez teniendo esta información, creo que empieza a poder hacer cálculos de retorno sobre inversión incluso. Tomamos, por ejemplo, un caso de un recién nacido que requiera atención en una unidad de cuidados intensivos. El tipo de gasto que aparece en la póliza es capaz de desequilibrar totalmente el equilibrio técnico de esta póliza de salud, al paso que exámenes prenatales muy baratos, muy sencillos, tienen la capacidad de prevenir totalmente una ocurrencia como esta. Entonces, teniendo los datos, primero de todo, es posible empezar a ver este tipo de relación muy disparate entre los gastos asociados a prevención y a corrección. No sé, Alejandro, si quería complementar. Sí, gracias, Dante y Sebastián. A ver, yo creo que es una pregunta importantísima, ¿no? Sobre todo en el mundo en el que nosotros estamos viviendo post-pandemia y con una destrucción del valor económico de más del 8% el año pasado y con una economía complicada, pues cualquier gasto adicional es dolorosísimo, ¿no? Entonces, ¿quién da ese primer paso en inversión? Pues creo que es múltiple, creo que por un lado es la empresa con información, con datos, pero por otro lado creo que somos las aseguradoras quienes debemos de tomar también esos riesgos, ¿no? La aseguradora debe ser capaz de gestionar el riesgo en salud y creo que una inversión en agregar una capa adicional en la protección, en el cuidado de la salud, si creemos en ese modelo, nosotros desde AXA Keralty, pues nosotros sí estamos diciendo, bueno, que no te cueste más tu póliza de gasto médico mayor. Para que esto haga sentido, necesitamos un volumen de personas que entren al sistema para que a lo largo del tiempo pueda yo obtener el gasto y pueda reducir el costo de esa prima, de ese servicio. Entonces, yo aquí honestamente creo que si bien la empresa a menudo tiene otros gastos de wellness, de programas de bienestar y demás que están fragmentados y no están necesariamente unidos. Si eres capaz de unirlos, creo que empiezas a incidir en la prevención. Y por otro, insisto, las aseguradoras creo que tenemos que ser más agresivas en poner en la mesa propuestas que le hagan sentido a quien decide del lado de la empresa, sea finanzas, sea recursos humanos. Pues si ya pago 4 veces la inflación cada año o crece al menos el doble, ahora ¿cómo le hago para decir y ahora le pongo tanto en prevención, ¿no? Si creemos como aseguradora en eso, pues la póliza tiene que reflejar que creemos en ese modelo y apostarle a un retorno a 3 años. Esto no sucede el primer año. Lo que sí no va a suceder es que empezamos a prevenir y empezamos a captar a población haciendo check-up, poniéndose en programas de cuidado. Al término de un año no va a pasar. Entonces también tiene que haber un compromiso de mediano plazo entre aseguradora, empresa y ese sistema de salud. Si no, la ecuación tampoco hace cuadre, ¿no? Correcto, muy... Sí, adelante, por favor. Permite, Sebastián, yo quisiera compartir una experiencia que, por cierto, me tocó vivirla, porque ahorita escucho decir que las empresas tienen información, que las aseguradoras tienen información. Yo les recomiendo otra vez, nunca se olviden que los proveedores de seguros tienen muchísima información, ¿verdad? Y ahí está donde hay que hacer una liga, un engranaje del cual yo hablé ahorita. Hay que olvidarnos de que son contrapunteados, ya me apunto a veces yo otra vez, porque déjenme les platico esta experiencia. Nosotros en alguna ocasión tuve la oportunidad de trabajar bajo un esquema capitado, ¿verdad? Y recuerdo que, pues para nosotros, fíjense cómo involucrando al servicio de salud o al prestador de servicios es bien relevante porque pone carnita. Al ponerlo un capitado, como lo teníamos con ese convenio en específico, ¿sí? Empezamos a notar, ¿sí? Que, por ejemplo, los pacientes de neonatal, o sea, las señoras embarazadas de ese
de ese grupo de pacientes específico, traían un 15% de pacientes que llegaban a neonatal, cuando en realidad la estadística marcaba entre 4 y 5%. Entonces, no nos convenía porque el costo de la terapia intensiva neonatal era muy alto, ¿verdad? Entonces salíamos perdiendo, ¿verdad? Como institución. Entonces, ¿qué hicimos? Metimos a un doctor muy intensamente, un pediatra, el doctor Roberto Reyes, y bien interesante, se empezó a meter por todos lados hasta que encontró que las señoras embarazadas no iban al ginecólogo en todo el embarazo, ¿verdad? Y entonces él dijo, mira, con que vayan 3 veces, bajamos el ritmo. Para no hacerles cuento largo, ofrecimos como institución apoyar a las señoras para que cuando menos fueran 3 veces, y el parámetro empezó a bajar hasta que llegó a niveles del 5%. Si tú multiplicas la cantidad de dinero que se ahorró por ese convenio, por bajar del 15% de los pacientes que nacían, que ya no llegaban a neonatos, sino que llegaban a la terapia intensiva neonatal, y ahora nada más llegaba a 5%, es un mundo de dinero, porque dejaste de hacer salud. Entonces, esa relación que existe donde todos están empeñados en que las cosas salgan bien, ese es el futuro que tienen que voltear a ver junto con los proveedores de salud. Ese es el efecto que van a tener, ¿verdad? Y no lo van a tener si dejan a un jugador fuera. Yo escuché ahorita que decía Alejandro que empresas y aseguradoras tienen información. Bueno, más información tienen las enfermeras, los médicos, los hospitales, ¿verdad? De cómo contener el costo. Por eso hablaba yo de cuidar los incentivos, ¿verdad? Que no sean perversos, y también que haya comparaciones bastante justas, que a veces no las hay. Y no estoy hablando, yo no tengo ahorita, no estoy ni de un lado ni del otro, sino yo estoy en favor de la salud, ¿verdad? En general, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que si hacen eso, revisen ese tema, revisen la información de las clínicas que han sido exitosas con los modelos de clínica Cuauhtémoc y Famosa. No se enfocaba nada más en salud, se enfocaba en educación. La educación es sumamente importante para hacer que la gente entienda que es parte de la salud y de la prevención. Entonces, estos temas son de trabajo en equipo, que desafortunadamente ahí es donde a lo mejor me falló decir que es donde hemos fallado, o donde ha fallado la industria, al menos la privada en México, porque no hemos tenido la manera de conectar correctamente entre aseguradoras, proveedores de salud, médicos, etcétera, y todo el espectro de profesionales de la salud. Perdón por haber interrumpido. No, muy bien, Ernesto. Yo creo que estás dando con la causa raíz del problema. Yo creo que esto nos inspira a colaborar mejor prestadores, aseguradoras y empresas, clientes en su conjunto para trabajar a favor de la salud. Nos queda poco tiempo. Yo solamente quizá le dejaría 2 minutitos al doctor Mogollón para una pregunta muy práctica. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar, doctor? Digamos, de alto nivel, de bajo nivel de complejidad en su implementación y de alto nivel de impacto en términos preventivos que un funcionario de recursos humanos o de laboral pudiera implementar para mejorar la salud de sus colaboradores. ¿Cuáles serían tus 2 puntos que crees o el punto más relevante que podría influir en ese tema, doctor? Gran pregunta, Sebastián. Muchas gracias por traer la colación. Vuelvo un poco a lo que les contaba. Si queremos generar ahorros, hay que hacer diagnósticos tempranos y hay que hacer promoción y prevención. Y me junto acá un poco en lo que mencionaba antes también, y es, hay que enfocar los esfuerzos a cambiar comportamientos, ¿sí? Y a cambiar comportamientos en torno a prácticas, digamos, saludables. Y la mejor forma es repetir, repetir, repetir. Tomar una decisión de qué comportamiento quiero cambiar y repetir como le repetía a uno a la mamá cuando no era un chiquito: no haga eso, no haga eso, no haga eso, no haga eso. Y uno aprendió así, ¿sí? Y nosotros lo que hemos hecho es repetir y repetir. Ven a nuestro check-up y ven y evalúate estos 4 ejes de los que hablamos, que no quiero repetir por general de tiempo.
pero es pon el dinero donde lo tienes que poner. ¿Y dónde lo tienes que poner? En evitar que de que una mujer que trabaja contigo desde hace 6 años, hoy la diagnostiquen con un cáncer de mama en estadio 4 o en estadio 3, o sea, en el estadio más tardío de la enfermedad. Oye, llevaba 6 años trabajando conmigo, ¿qué tal si hubiera hecho una mamografía hace 4 años? A lo mejor hubiera podido detectarla temprano y el costo para el sistema de salud, tanto público como privado, hubiese sido menor. ¿Sí? Eso pasa. Oye, pero ¿qué pasa con, tengo este trabajador, se infartó, ¿y qué hice? Y ahora gasté en mi póliza de gasto médico mayor en la cobertura un montón de dinero. Entonces, creo que hay que poner el dinero en eso, en donde están los problemas más frecuentes, en la salud del cáncer más frecuente, en los problemas de riesgo cardiovascular más frecuentes, en los problemas de salud sexual y reproductiva más frecuentes y en los problemas de salud mental más frecuentes de la población. Pon ahí tus recursos. Y repite, repite, no te canses. Gracias, doctor. Muy interesante. Pues yo creo que podríamos pasar varias horas conversando sobre estos temas tan importantes. Seguramente no será la última vez que juntemos a este panel tan interesante. A mí nomás me resta agradecerles. Gracias por traer estas ideas. Y bueno, pues también se nos agota ya el tiempo del foro. Como ustedes saben, fueron 2 días de muchos contenidos, mucha educación sobre riesgos, y me gustaría también como es la última conferencia del foro, pues cerrar el foro en su conjunto. Creo que hemos hablado sobre temas muy relevantes relacionados con riesgos y beneficios para empleados. Tocamos el tema de las problemáticas que enfrentan nuestros sistemas de pensiones, los riesgos cibernéticos, que es una situación a las que las empresas están altamente expuestas, así como sus unidades de negocio. También conocimos mucho sobre los riesgos logísticos, cómo ha evolucionado el trabajo también en esta época post-COVID y qué viene de cara al futuro, cómo nos iremos readaptando a las nuevas realidades. Y bueno, pues todas estas sesiones están en la página del foro, grabadas, sus contenidos. Por favor, pasen a la página, consulten, vean los videos. Nos dará mucho gusto verlos por ahí. Y bueno, pues a nombre de FIDEX, queremos agradecerles a este panel y a todos nuestros demás invitados por su participación, por el esmero y por el tiempo que dedicaron. Agradecer muy especialmente a nuestros patrocinadores, AXA, CHOP y GNP. También agradecer a nuestros panelistas, muchos de ellos que forman parte de empresas líderes en México. Pues aquí tenemos un ejemplo bastante representativo: Coca-Cola FEMSA, AXA Seguros, CHOP, GNP, Mafre, Zurich. También los partners educativos, el Tecnológico de Monterrey, los socios en términos regulatorios y legales, Kennedy, Crawford, y los socios tecnológicos, Deloitte Consulting, en este caso. Pues bueno, muchas gracias. Felicitar a todo el equipo de FIDEX por haber puesto tanto empeño y entusiasmo en esta segunda edición del Fórum FIDEX. Esperamos verlos pronto en futuras ediciones y tener la oportunidad de también estrechar manos y vernos personalmente y no solamente a distancia como lo hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias por su atención. Manténganse bien, sanos, gozando de su familia, de su buena salud, y esperamos verlos pronto. Bueno, pues muchas gracias, hasta luego. Gracias, Ernesto. Gracias. Gracias. Por todo. Los que no supieron, bueno, creo que ya estamos fuera de foco, ¿verdad? Se me fue la luz a las